Dios me les bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro estudio habitual de los miércoles. Bendito sea Dios que nos permite reunirnos. Vamos a tratar de avanzar en este estudio, en lo que nos ocupa. Si conoces de alguien que necesita aprender de la palabra de Dios para llevar una mejor vida, para tener la paz y la libertad que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario, este es el momento en que le compartas el link para que esa persona se sume a nuestro estudio. Vamos a buscar una Biblia. Si tienes una Biblia digital o física, vamos a buscarla. Busquemos nuestro blog de notas y vamos a comenzar nuestro estudio. Antes de comenzar nuestro estudio, por favor, vamos juntos. Oremos al Señor Dios Todopoderoso. Encomendemos el estudio, pero también hoy comienza el mes. Vamos a clamarle a Él por sus misericordias para este nuevo mes, que ya es la recta final de este año 2025. Ya comienza el mes de octubre y coloquémonos disponibles para que Él sea mostrando su gracia y su misericordia con nosotros. Padre, en el nombre de Cristo, nos unimos con todos los que invocan tu nombre a través de estos medios, Señor. Sabemos que tú eres bueno y que para siempre tu misericordia es. Te rogamos en tu infinita gracia, en tu grande misericordia, que nos mires con agrado. Permite que este mes que comienza podamos ver tu bien, Señor, que nos visite tu misericordia, Señor, que nosotros podamos ver la bendición de Dios en la tierra de los vivientes. Visítanos con bien, visítanos con prosperidad, con salud, con amor, con libertad completa, con esa completa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y permítenos, Señor, que nosotros permanezcamos fieles a tu voluntad, haciendo lo que a ti te agrada, en esa plena voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros en el propósito que ya has trazado, mi Dios, para no hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que conviene en ti, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios me les bendiga. Vamos rápidamente a nuestro estudio. Acuérdense ustedes que en esta serie de enseñanzas, nuestro fin último es edificar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Hay un principio en la Biblia que es que los hombres aprendan a hacer lo bueno en la medida en que dejan de hacer lo malo. Pero no podemos hacer lo bueno, lo que agrada a Dios, si no lo aprendemos. ¿Y cuál es la fuente? La Escritura. Eso es lo que estamos haciendo, tomándonos un tiempo para aprender los principios bíblicos. Y en especial este estudio que nos ocupa se llama Transfórmame, que es como una súplica que le hacemos al Espíritu Santo que transforme nuestra vida a una nueva manera de vivir. Como lo diría el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Yo creo que esa debe ser nuestra súplica para evitar tantos problemas y conflictos buscados por nosotros mismos y descansar en la soberanía absoluta de Dios. Dios te bendiga, tú que ya te estás conectando. Ahora, vamos a hacer un repaso. Dios obra la transformación de nuestra vida. Desde que llegamos a Él, aceptamos el sacrificio de Cristo, comienza una transformación o un proceso de santificación que busca es acercarnos más a Dios, parecernos más a la persona de Cristo, hacer las obras que Dios tiene estipuladas para nosotros, y esto se llama transformación, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno.
Esa obra de transformación la obra Dios desde su propia voluntad, con sus métodos, como Él quiere. A veces nosotros somos bastante sentimentales, bastante emotivos y intencionales en hacer cosas buenas, no lo que nosotros nos parece bueno le parece bueno a Dios. Es más, en el libro de Isaías, el Señor dice, sus caminos no son mis caminos, así como son más altos los cielos que la tierra, son más altos mis caminos que tus caminos. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Tiene un camino en el cual nos va a bendecir para su obra. ¿Qué busca esta transformación? Que nosotros conozcamos más a Dios. Y en la medida en que conocemos más a Dios, entendemos el propósito de nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga mientras esté en el camino de la vida? Cuando yo cumplo el propósito que Dios tiene para mí, en ese propósito soy próspero, soy feliz y experimento una libertad terrible que sobrepasa todo entendimiento. Porque Dios no provee para mis caprichos, porque hay cosas que al hombre le parecen rectas, pero al final no tienen que ver con la voluntad de Dios, sino con la empresa humana, con la iniciativa humana. Y aunque haga y haga mucho, no podremos estar satisfechos porque estamos viviendo en nuestra voluntad y no en la de Dios. La transformación tiene que ver con esto, dejar de hacer mi propia voluntad y comenzar a hacer la voluntad de Dios. Dios todo es para su propósito y para la ejecución de su voluntad en cada uno de nosotros. ¿Esto qué implica? Que somos transformados, que nos santificamos, o sea, nos apartamos más para Dios. Y en sí, esto es lo que se llama madurez espiritual. No es el que más años lleve en el Evangelio, no es el que más participe, es el que más obedezca a Dios, la persona que es más madura. Hay una oposición a este proceso de transformación, que es nuestra antigua naturaleza, que se levanta contra la voluntad de Dios. Pero aunque somos seducidos a hacer lo nuestro, si conocemos la Escritura, eso nos marca un camino por el cual debemos seguir. Su palabra jamás pasará, no vuelve vacía, hace la obra para la cual Dios la envió. O sea que si seguimos las pisadas de Cristo, que nos marca la Escritura, verdaderamente vamos a cumplir el propósito con el cual hemos nacido. ¿Cómo llegamos a esta transformación? A esta transformación llegamos única y exclusivamente conociendo la Escritura que nos da testimonio de Cristo, nos muestra los principios y el camino de la vida eterna. Una vez conocemos estos principios, tenemos que medir nuestro corazón con lo que la Escritura dice. Esto se llama autoconfrontación. No importa las buenas intenciones que tengas si no te das a la tarea de trabajar en cumplir la voluntad de Dios. El tiempo se gasta, no simplemente pasa, se gasta, se dilapida, la juventud se va, los recursos se agotan. La Biblia dice que a todo tiempo, estoy citando un libro de Eclesiastés, a todos les acontece tiempo y ocasión. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos da la ocasión de hacer las cosas, de cumplir su voluntad, de vivir en orden. Pero nosotros podemos estar gastando lo de Dios en nuestros caprichos. Muchas veces no es que la provisión no llegue, sino que nosotros somos pésimos administradores de la gracia de Dios. Nosotros vivimos ufanados en la mente carnal, en nuestros propios pensamientos y no hacemos un alto en el camino para decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Esto se llama autoconfrontación, hacer un alto en el camino y decir, ¿cuál es la voluntad expresa de Dios para mi vida en este momento, en estos temas, en estas circunstancias?
esa autoconfrontación nos va a llevar a crecer. Quien no pasa por el proceso de autoconfrontarse no es corregido. Los hijos de Dios, una de las distinciones de los hijos de Dios es que son corregibles. Pueden ser corregidos ya sea por una autoridad o por la escritura misma, por el Espíritu Santo. Dice, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Tenemos que ser corregibles. En la medida en que me autoconfronto, ese es el camino de la transformación para dejar de hacer lo mío y comenzar a hacer lo de Dios. Ahora, hemos estado estudiando una lista de principios. El plan de Dios es que seas transformado, como Dios transformó a un hombre rústico llamado Pedro en un predicador, como Dios transformó a una mujer esclava llamada Esther en la reina, como Dios transformó a un perseguidor de la iglesia llamado Pablo en el apóstol Pablo, y así sucesivamente. Dios ha venido transformando a través de la historia a muchos hombres. Dios quiere transformar tu alma para que seas verdaderamente libre, puedas vivir en paz, no vivas presa del temor, sientas que tiene un Padre. Que andes en un camino cierto, no experimentando en la vida, iniciando cosas y dando vueltas y vueltas para llegar al mismo punto. Y sobre todo que esta transformación permite que nuestra alma no viva en el desorden del vacío, en las angustias del alma. El plan de Dios es la transformación. ¿Dónde comienza el plan de transformación? En Cristo Jesús. Establecer una forma de vida que sea basada en la palabra de Dios, que es la única norma de vida que funciona. Las otras son tendencias pasajeras que con el uso se desgastan. Tercero, prepararnos para ser instrumentos de ayuda a los demás. Acuérdense ustedes que venimos a cumplir un propósito en esta vida, y ese propósito en primera instancia tiene que ver con Dios, y segundo con amar al prójimo, con servirle a los demás. Si nosotros nos centramos en nosotros mismos, créame que vamos a vivir vacíos. Seguramente esos procesos del alma, de vacío, de soledad prolongada, es porque estás haciendo tu voluntad, lo que te parece bien. Pero si te preguntas hoy, ¿para qué nací? ¿Cuál es el propósito expreso de Dios para mi vida? Y lo sigues, eso va a llenar tu alma, le va a dar contentamiento, un camino a seguir. Y hemos visto que la Biblia es suficiente para la transformación. No necesitas otra cosa, necesitas los principios bíblicos. De allí se emanan doctrinas, se emanan direcciones, pero todo tiene que tener como fundamento la Escritura. Y esta enseñanza de la Escritura como centro inamovible, la persona de Cristo. Y lo que nos ocupa ahora es el Espíritu Santo es necesario. Nadie cambia desde el enfoque moral o ético. Necesitamos que el Espíritu Santo lidie con nuestra alma y nos enseñe a ser los hijos que Dios quiere que nosotros seamos. Si has probado todo y todo ha fallado, ven a Cristo y salvo serás. Y como dice el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que el Espíritu Santo entrará a tu corazón como la herencia de la vida eterna. El Espíritu Santo va a habitar en ti, pero necesitas aceptar el don de Dios en Cristo Jesús. Una vez reconoces el señorío de Cristo, el Espíritu Santo comienza a obrar en los hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Una vez recibimos a Cristo, somos hechos hijos de Dios, el Espíritu Santo se hace cargo de nosotros para guiarnos hasta que estemos en la eternidad.
No estamos solos, no estamos sin guía, no estamos sin horizonte como los que no tienen esperanza. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos da el discernimiento en este camino de la vida, que nos guarda de nosotros mismos y nos guarda del pecado circundante. Ahora, seguimos un poquito más allí. Así como la Biblia es suficiente, este texto está en el Evangelio, en las cartas de Pedro. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese es nuestro texto. Seguimos. El Espíritu Santo es necesario. El Espíritu Santo es tu guía para los que están en Cristo. Es el maestro, el instructor, el que nos enseña. Y es mi consejero. La diferencia entre enseñar y aconsejar es que la enseñanza es establecer principios. Y aconsejar es la dinámica de esos principios para poderlos llevar a la práctica. Ejemplo, ¿cuántos sabemos qué es el hogar? Todos sabemos el principio de la familia, el propósito de Dios con la familia, que es que el hombre no esté solo, que es que tenga ayuda idónea, que se ayuden en el hogar, que procreen, que levanten hijos. Bueno, todo eso lo sabemos. Pero ¿por qué hay tantos conflictos en el hogar? ¿Por qué no podemos direccionar a nuestros hijos a la piedad, a la productividad, a lo bueno y se levantan como islas independientes? ¿Por qué hay conflictos en la familia? Porque a pesar de que sabemos los principios, porque nos fue enseñado, no podemos llevarlos a la práctica porque nosotros, los humanos, necesitamos ser constantemente guiados. Ahí es donde el Espíritu Santo es nuestra guía constante y nuestro consejero. Nos aconseja constantemente qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Quien no se deja guiar por el Espíritu Santo va a estar dando vueltas al desierto y constantemente siendo resistido por la voluntad de Dios. Y esto es terrible, terrible, porque va a haber una soledad, un vacío en el corazón, una angustia, una desolación que no va a llevar al disfrute de la vida, sino que vamos a ser gastados por el tiempo. Pero cuando nos dejamos guiar del Espíritu Santo, nuestra alma puede vivir en contentamiento. Voy un poquito más adelante. El Espíritu Santo nos da el poder para resolver los problemas. Así como Cristo resolvió el problema del pecado que los hombres, todo hombre es pecador, no podíamos acercarnos a Dios, pero Dios que en su misericordia nos amó tanto que mandó a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Cristo cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se solucionó el problema del pecado, de la distancia que había entre el pecador y el Dios Todopoderoso. Cristo solucionó el problema del pecado y nos podemos acercar confiadamente a Dios. Una vez estamos en esta condición de ser aceptos delante de Dios, el Espíritu Santo viene a darnos el poder para vencer nuestra antigua naturaleza, para poder agradar a Dios, para poder hacer los planes de Dios, poder sujetarnos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos particularmente con nuestra vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos da el poder día a día para atender los preceptos de Dios. Es maravilloso Dios que ha provisto no solo salvación, sino una guía continua para sus hijos. No nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado solos. Si te sientes solo, si te sientes sin dirección, haz un alto en el camino, ve en oración al Padre en el nombre de Cristo. Suplícale que su Santo Espíritu te guíe por sendas de rectitud, de justicia.
en el nombre de Cristo. Ahora, vimos ya vez pasada los atributos del Espíritu Santo. Los atributos del Espíritu Santo, Él es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. No es que una persona sea más importante que la otra, sino que por orden de estudio decimos que es la tercera de la Trinidad, pero son Dios en igualdad de condiciones, de atributos. Esto que Él nos es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, no necesita nada en sí mismo, todo lo puede hacer como parte de la Trinidad. Ahora nos corresponde estudiar uno de los temas que hemos estado estudiando los domingos. Si usted ha seguido el orden de los estudios de los domingos, nos hemos dado cuenta que una vez llegamos a Cristo, Cristo opera en nosotros salvación, comienza un proceso de transformación. Así como una mujer que vivía con un vacío en el corazón, en Juan 10, la mujer samaritana tenía un vacío en el corazón que trataba de llenarlo con el amor de muchos hombres, que estaba siendo rechazada de la sociedad. Un día tuvo un encuentro con Cristo y Cristo la llevó a que reconociera que hay un don de Dios que podía saciar su alma, esa sed que todo mundo tiene, que es reposar en Cristo. Y demostró la gloria de Dios, que ella para saciar su alma necesitaba adorar a Dios. Eso lo dice Juan 10:23. La hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Fuimos diseñados para adorar. Eso lo dice el Salmo 146, verso 1 y verso 2. Mientras haya aliento en mí, te adoraré. ¿Qué quiere decir? Que mi vida fue diseñada para adorar a Dios, pero no es de la liturgia, no es de mis creencias, sino como Dios quiere que me acerque a Él. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? No lo sé, pero el Espíritu Santo me ayuda a clamar, a adorar, a interceder como conviene, porque nos hicieron templos del Espíritu Santo cuando creímos en Cristo. Y comienza a obrar en nosotros. El Espíritu Santo obra en todo el mundo de la siguiente manera. Está presente. ¿Cómo obra en el mundo el Espíritu Santo? Está presente en todo lugar. No nos podemos esconder de Él. Por favor, Elianis. Salmo 139, 7 al 10. Dice que el Espíritu Santo obra en todo lugar. Está presente en todo lugar. Lo que es ser omnisciente. De igual manera, el Espíritu Santo es el que inspira la Escritura. La Biblia fue inspirada. ¿Cómo sabemos que fue inspirada? Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la Escritura. Así obra. La Escritura nos da testimonio de Cristo, nos marca el camino de la salvación, de la redención, y nos dan a conocer la vida eterna. ¿De dónde salió esto? Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira la Escritura, o sea, es el autor de la Escritura, es el que nos da la capacidad para entender la Escritura, la iluminación de los textos. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, no importa cuánto podamos leer la Escritura, es como si estuviésemos vendados, pero cuando tenemos al Espíritu Santo, se nos ilumina el entendimiento, como dice por allá Efesios 1:17, se nos ilumina el entendimiento para entender la Escritura. ¿Y quién nos ilumina el entendimiento? El Espíritu Santo. Y por favor, Elianis, por favor, ayúdeme con Juan 16, 8 al 11. Juan 16, 8 al 11. Y esto es lo más importante. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en todo el mundo?
nos convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 1:8. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo así, pastor, que de pecado, de justicia y de juicio? Mire usted lo que dice Juan 16:8. De pecado, justicia y de juicio. Nosotros no podemos reconocer a Cristo para acercarnos a Dios si primeramente no nos apartamos de nuestra condición de pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, hablando de la raza humana, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y aunque querramos intencionalmente por nuestras buenas intenciones, sentimientos o emociones o una necesidad terrible que hay en nuestra alma de reconocer al Dios Todopoderoso, no nos podemos acercar a Él, porque nuestros pecados han hecho una gran cima entre un Dios santo, santísimo, y nuestra condición de pecado. Por eso Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, porque si nos convence de nuestros pecados, podemos arrepentirnos de ellos, aceptar a Cristo y creer, y eso nos acercará al Padre. Y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto todos hemos pecado. De justicia porque Dios es un Dios justo. Y de juicio porque nuestros pecados tienen que ser juzgados para que ya no sean imputados. ¿Cuándo fueron juzgados nuestros pecados? Cuando Cristo pagó por ellos en la cruz de Calvario. ¿Cómo podemos aceptar esto? El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar en este intercambio glorioso. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en el mundo? Inspirando la Escritura para todos, siendo todopoderoso para mostrarnos a Dios y convenciéndonos de juicio, de pecado y de justicia. Ahora, una vez nos convence de nuestra naturaleza caída, de nuestros pecados y acudimos a Cristo, somos hechos salvos. Hay un intercambio glorioso donde el justo, Jesucristo, el justo, muere por nosotros en la cruz de Calvario y el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en los hijos de Dios? En el creyente, en el que cree en Cristo, de la siguiente manera. Juan 3:5-8 dice, es el poder regenerador del nuevo nacimiento, nos hace nacer de nuevo. Esto es lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 3. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. ¿Quién nos hace nacer de nuevo? Porque como dice Pablo en 1 Corintios, somos hechos unas nuevas criaturas. Pero ¿cómo es esto, pastor? El Espíritu Santo obra en nosotros una nueva naturaleza. Nos hace nacer de nuevo. En 1 Corintios, capítulo 12, verso 13, dice que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos permite nacer del agua y del Espíritu, como si fuera un bautizo. Acuérdense ustedes, los que asistimos a la iglesia, que bautizo es sinónimo de muerte. Por eso cuando el pastor lo bautiza a usted, el bautizo es un paso de obediencia. No salva, pero se requiere que los hijos de Dios obedezcan el mandato sacramental del bautizo. Dice, el que crea, que sea bautizado y será salvo. Ahora, cuando el pastor lo bautiza, le dice, muere para el mundo y nace para Cristo. Es simbología de muerte. ¿Quién me lleva a ser bautizado en Espíritu Santo
el Espíritu Santo, porque el que no nace del agua y del Espíritu, haciendo alusión al bautizo, no puede ver el reino de Dios. Con mis ojos carnales, con mi idiosincrasia de vida, no puedo ver los planes que Dios tiene para nosotros. Necesitamos morir a nuestra antigua manera de vivir y nacer de nuevo a la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. La bendición abundante no es la que yo quiero tener, es la que Dios me quiere dar. Entonces, ¿quién me muestra ese camino? El Espíritu Santo. ¿Y cómo me lo muestra? Negándome a mí mismo y mostrándome un mejor y más excelente camino. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Mire usted cómo lo diría 1 Corintios 12:13. Juan 6:63, por favor, Elianis. 1 Corintios 12:13 dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo? Nos hizo parte de la iglesia. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De toda la raza, de toda nación, Dios llama al que quiere llamar y lo une a su iglesia. ¿Qué es la iglesia? No es un templo, es el cuerpo de Cristo. Son los redimidos. Bueno. ¿Cómo más obra el Espíritu Santo en el creyente? Le da vida. Eso es lo que dice Juan 6:63, que el Espíritu Santo al creyente le da vida. Vida. Mis hermanos, la vida que el Espíritu Santo nos da es una vida abundante. Para los que no creen, les muestra el camino de la Escritura, les muestra la condición de pecado, de justicia y de juicio, pero a los que han creído, les vivifica. El Espíritu Santo vivifica al cristiano. Juan 6:63 y Romanos 8:11. Da vida. También, y este me gusta mucho, Efesios 4:30, lo sella en Cristo Jesús. Hay un principio que el Espíritu Santo es el sello para la salvación futura. Eso lo dice Efesios 1:13. Fuimos sellados es guardados para cuando un día venga el que ama nuestra alma, nos encuentre íntegros para él. Mire usted lo que dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Eso en palabras de Cristo. El Espíritu Santo es la promesa de nuestra salvación. Efesios 1:13. Este texto lo hemos estudiado mucho los domingos en la iglesia. El Espíritu Santo es nuestro depósito, mora en nosotros. Juan 14:16 al 17. El Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros, por eso es que es nuestra guía, por eso es que no estamos huérfanos, por eso es que no estamos solos, sino que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es prueba de que permanecemos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos da testimonio de que Cristo es la verdad. Eso está en 1 de Juan 5:6 al 8. El Espíritu Santo da testimonio de que Cristo es el Señor. Juan 15:26. Este es muy importante. ¿Se acuerdan ustedes que este curso se llama Transfórmame? Que es ser cambiado de mis propios propósitos y voluntad y hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe usted que no podemos hacerlo por nosotros mismos? No podemos ser restaurados por nosotros mismos. No podemos ser transformados por nosotros mismos. Este proceso se llama santificación.
¿Y sabe usted quién obra la santificación en cada uno de nosotros? Única y exclusivamente la persona del Espíritu Santo. No importa ya qué hagas, apartado de la obra de Cristo, de la voluntad de Dios, nada puedes hacer. Pero el Espíritu Santo sabe lo que nos conviene y comienza a santificarnos. El Espíritu Santo santifica a los hijos de Dios conforme a la imagen de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2:13. El Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo nos lava más y más de nuestra maldad, nos limpia del pecado, nos lava y no solamente nos lava, nos limpia, sino que nos justifica, o sea, nos declara justos a pesar de nosotros. Eso lo dice Primera de Corintios 6:11, que Él nos lava y nos justifica. Y en Primera de Juan 2:18 al 27 dice que nos unge para discernir entre la verdad y la mentira, entre la verdad y el error. Los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu de Dios son guardados del error, de la mentira. Acuérdese que en este mundo hay una dualidad, hay cosas que parecen ser pero no son. El padre de mentira ha engañado a toda la humanidad para que a lo malo llamen bueno y a lo bueno llamen malo. Pero los hijos de Dios son guiados a la verdad por el Espíritu de Dios. Ya no estamos solos, sino que somos guiados a toda la verdad. Nos da orientación, el Espíritu Santo nos da orientación para revelarnos los pensamientos de Dios. Es un fracaso vivir apartado de los planes de Dios. Ya no importa qué hagas ni cuánto tengas. Mire, a todos Dios nos da tiempo y ocasión, como dice la Biblia, para cumplir su voluntad y hacer con lo de Dios lo que Dios quiere. Pero, así como lo dice por allá Romanos capítulo 8, el mundo fue sujetado a vanidad. Cuando yo no entiendo cuál es el plan de Dios para mi vida, voy a vivir en las vanidades de este mundo. Y por ende, mis generaciones no van a conseguir sosiego en ningún lugar porque las vanidades son tan transitorias, tan emocionales, tan sentimentales, que cuando nos estamos adaptando a una de ellas, ya ha cambiado y nos toca montarnos en otra. Mis hermanos, si nosotros no tenemos un plan en Dios, no importa cuánto tengamos o cuánto logremos, vamos a seguir siendo pobres, tanto materialmente como espiritualmente, porque vamos a iniciar caminos, emprender cosas y hacer como un molino de tiempo que va destruyendo nuestra vida para al final de la vida darnos cuenta que Dios tenía razón. El Espíritu Santo nos revela el pensamiento, la mente de Dios. Esto lo dice Primera de Corintios 2, del 9 al 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero ¿quién nos revela los planes y los pensamientos de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña. Lucas 12, 11 al 12. Juan 16, 13 y 14 dice que Él nos guía a la verdad. Y que Él nos ayuda en nuestros tiempos de oración. La Biblia dice, no sabemos cómo pedir, no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. Esto lo dice en Romanos 8, 26 y 27, que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Nuestras debilidades no solamente corporales, sino nuestra incapacidad de acercarnos a Dios, de entender los planes de Dios, de saber qué pedir como conviene y vivir la vida que conviene, porque somos seducidos por las vanidades de este mundo. Por eso primero en Romanos 8 dice que el mundo fue sujeto a vanidad y Romanos 8, 26, 27 dice que Él nos ayuda. ¿Contra qué? Contra esas vanidades, a desgastarnos en el tiempo
y perder el tiempo maravilloso que podemos vivir en Dios, nosotros y nuestras generaciones. El Espíritu Santo nos anima, nos da esperanza, constantemente nos da esperanza. Eso lo dice Romanos 5, del 3 al 5. Nos provee ayuda. Juan 14, 16 dice que Él es nuestro ayudador. Y hay un texto que está en Hebreos 9:31 que a mí en lo personal me ha bendecido. El Espíritu Santo consuela, nos consuela, consuela nuestra alma. Si estás pasando momentos difíciles, pídele a Dios en oración que el Espíritu Santo sea tu consuelo. La depresión es uno de los males de este tiempo terribles, hermano. Es un desconsuelo que consume el alma, es una soledad que consume el alma. Pero si el Espíritu Santo te ayuda, los consuelos de Dios calarán profundo en tu alma. Vas a conseguir sosiego. Permítame terminar este tema porque ya no voy a poder avanzar más. El Espíritu Santo nos da poder para poder conocer la plenitud de Cristo y la voluntad de Dios. Efesios 3, 14 al 19. Esto es lo que Pablo le pide al Espíritu Santo en una oración que hace en el capítulo 3 de Efesios 3, 14. Dice: yo clamo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé la capacidad de poder entender la plenitud de Dios en Cristo Jesús y entender con qué amor te amó el Padre. Solamente el Espíritu Santo nos puede revelar la plenitud de Cristo y la voluntad de Dios. Nos da poder para proclamar el señorío de Cristo, la salvación en Cristo, pero también el señorío de Cristo y ser testigos de Él en todo el mundo. Primera de Corintios 12:3. Nos da poder para hablar eficazmente en el tiempo de la prueba. Mira, hermanos, Romanos 8 dice que la gloria venidera de los hijos de Dios no es comparable con las aflicciones del tiempo presente. Y más allá de Romanos 8:23 dice, porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. O sea que las aflicciones del tiempo presente son sobrellevables es con la guía del Espíritu Santo. Mire, hermanos, aquí está la riqueza inescrutable de los siglos. Aquí está la fortaleza de los siglos. La obra de Cristo es completa y el Espíritu Santo nos guía a esa obra, a la plenitud de Cristo. Y esto va contra toda aflicción del mundo, que no es comparable con la gloria que Dios ha depositado en sus hijos. Pero no podemos entenderla sino a través de la guianza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos permite vivir de acuerdo a los deseos de Dios y no a los deseos de nuestra propia carne. Romanos 8:13. El Espíritu Santo nos llena para vivir una nueva y mejor vida. Efesios 5, 18 al 21. El Espíritu Santo nos ayuda a ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Hechos 6:3. El Espíritu Santo es el que habilita los dones con los cuales hemos nacido, nos da dones espirituales para cumplir el propósito de Dios con el cual nos fue asignada esta vida, pero no podemos desarrollar ese propósito con el cual nacimos si no tenemos la alianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos desarrolla el carácter, llevándonos a parecernos más a Cristo, dando verdaderos frutos espirituales. Eso lo dice Gálatas 5, 22 y 23, que habla de los frutos espirituales. En la medida en que los frutos espirituales se manifiestan en nosotros, en esa medida somos más parecidos a Cristo. También lo dice Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18.
El Espíritu Santo es el que nos ayuda en la adoración. Filipenses 3:3. Mira, hermanos, la adoración que a Dios le agrada no es la que yo quiero presentar, sino la que Dios demanda de nosotros. Adorar no es cantar, adorar es una vida rendida al Señor, al señorío de Cristo. Eso es lo que dice Salmos 146:2. Mi vida es para adorarte. Mientras tenga vida, te adoraré. Y termino con esto. Lo más importante, hermanos, es lo que Pablo le aconseja a Timoteo en el capítulo, lo que Pablo aconseja a Timoteo es que haga uso de los dones que el Espíritu Santo ha colocado en ti. Y a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:19 les dice, no contristen al Espíritu Santo. Efesios 4:30 también dice, no contristen al Espíritu Santo. Y en 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen al Espíritu Santo. Dios en su infinita misericordia y en su gracia y en su bondad, permite que el Espíritu Santo obre en nosotros. Pero Él es paciente. Tan paciente es que a veces nosotros desobedecemos a la voz del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo y no somos destruidos. Esto no habla de que nosotros somos poderosos. Esto habla de que estamos en las manos de un Dios misericordioso que no nos paga conforme a nuestras obras, sino conforme a su benevolencia. Espera que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo a la vida abundante que Dios quiere para nosotros. Es muy triste lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguen el Espíritu Santo, y se lo está diciendo a la iglesia, porque tenemos el cargamento, tenemos la bendición, tenemos la alianza, tenemos quien nos enseñe, y sin embargo lo resistimos. También lo dice en Efesios 4:30, no contristen al Espíritu Santo, porque si bien es Dios, Él espera que nosotros le atendamos en su misericordia. No es que se doblegue a nuestra voluntad, sino que espera que los hombres de dura servicio se dobleguen a Él. Yo sé que suelo muchos textos el día de hoy. Perdónenme si los llevé corriendo para aprender todo esto, pero era necesario. Estos temas son los temas que estamos viendo el domingo, por eso lo pasé a vuelo de pájaro, a vuelo de pájaro, porque los temas del domingo son las operaciones y funciones del Espíritu Santo, que están en el canal de YouTube, todas estas predicaciones. Le invito a que con humildad de corazón, ahí donde estás, le pidas a Dios en el nombre de Cristo que te permita ser dócil, enseñable, dejarte guiar, enseñar, sustentar, iluminar por el Espíritu Santo. Eso es lo que necesita tu vida, lo que anhela tu alma para experimentar la completa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oremos juntos. Bendito Padre Dios, en el nombre de Cristo, hoy acudimos a ti suplicándote ayuda de lo alto. Permite que mi alma sea enseñable, que se deje guiar del Espíritu Santo. Que yo me deje enseñar aún cómo orar. Que Él me ilumine los textos que necesita mi alma. Que Él me guíe con discernimiento, con ciencia, con sabiduría de lo alto. Que obre en mí, Señor, esa nueva vida para la cual Cristo ya ganó en la cruz de Calvario y me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Permite que yo sea dócil y enseñable, mi Dios, para hacer la voluntad de Dios antes que la mía. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis estimados hermanos, Dios me les bendiga. Un abrazo grande en el nombre del Señor. Se les ama. Están en mis oraciones. Por este medio, si usted necesita una oración, por favor, háznosla saber en el inbox. Podemos orar por ti. Le invitamos, si estás en el área de Pamplona, hay un camino más excelente de esta vida, doblegarnos a Dios.
Viernes 7 de la noche en el templo, en el lugar de oración, movilízate y vamos juntos a clamar al Dios de las misericordias, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. 7 de la noche, viernes, devocional de oración en el templo. Hagámoslo como corresponde hacer, tal cual es la voluntad de Dios. Domingo 3 en punto, en la iglesia vamos a congregarnos, como corresponde que sus hijos se congreguen, hermanos. El ser cristiano no es solamente una actitud o un sentimiento o una emoción. El ser cristiano es andar en lo que a Dios le agrada que hagamos, que nos congreguemos como es una sana costumbre para su pueblo. Nos vemos este domingo 3 de la tarde en la iglesia para aprender de su palabra, para adorar juntos y tener comunión con mi iglesia. Dios me les bendiga grandemente.